respuestas escuetas por parte de quienes buscan llegar al poder. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira que yo creo que se han venido haciendo propuestas diversas, ¿no? Pero lo más importante es que haya una normalización democrática en el país. En el inicio de la campaña, Edmundo González hizo un video y un mensaje en el que esboza en grandes rasgos lo que sería un gobierno de él. Primero, un gobierno de un gran acuerdo nacional. Edmundo es un hombre de encuentro, es un hombre de reconocer a todos y quiere hacer un gobierno en el que todos estén incluidos, donde el pase de facturas quede a un lado y donde el centro sea los proyectos de desarrollo para el país. Es un hombre que entiende perfectamente la necesidad de poder no solamente llegar a acuerdos, sino generar un cambio en paz. Es un hombre que cree en la justicia social, que cree en el fortalecimiento de la educación como una herramienta para el desarrollo gigantesco, que cree en la libertad económica, que cree que hay que generar en el país incentivos para que los que se han ido puedan regresar, teniendo una economía sana donde se pueda generar empleo digno para que la gente pueda ganar suficiente para poder vivir dignamente. Y en definitiva yo creo que puede ser un gobierno de reconstrucción de un país que hoy está destruido. Y eso yo creo que es algo muy positivo. Y tú lo notas cuando ves la esperanza que hay en la gente, sobre todo en los más humildes, porque aquí ha habido un cambio del comportamiento electoral. Los más humildes hoy, los que están pasando más necesidad, son los que están más interesados en que en Venezuela se logre un cambio definitivo. Yo creo que eso es algo muy positivo que hay que rescatar y que va a hacer que el 28 de julio haya una votación masiva. Gracias a Dios se rompió esta discusión sobre si participar o no participar, si vale la pena votar o mejor es abstenerse, si al final votar no sirve porque van a hacer trampa. Todas esas cosas que son riesgos reales solamente pueden ser combatidas con la participación de la gente. Así que yo creo que los mensajes se van dando. Edmundo ha hablado mucho sobre el fortalecimiento de la educación pública, por ejemplo, sobre el tema de un sistema de salud real que pueda garantizar que los venezolanos puedan tener acceso a la salud. Y todas estas cosas en los próximos días de campaña se van a ir desarrollando porque al final la gente lo que quiere es que este cambio se traduzca en bienestar, en progreso y sobre todo en poder vivir en paz para echar para adelante y tener un mejor país. La importancia del diálogo, el papel que juega una eventual mesa de diálogo entre representantes del Ejecutivo Nacional y sectores de oposición en este momento de cara a los comicios o posterior a los comicios. Mira, la verdad es que yo creo que ese es un tema que siempre va a ser importante. Si algo uno lamenta es la falta de disposición, no solamente al diálogo, sino al reconocimiento entre quienes pensamos distinto. Por eso hemos hecho tanto esfuerzo en que la mesa de negociación que se instaló en México tuviera resultados. Lamentablemente quienes están en el poder firman un acuerdo y después lo incumplen abiertamente, no cumplen con su palabra. Pero en todo caso, la necesidad del reconocimiento, de la discusión de las ideas, de los acuerdos para estabilizar institucionalmente el país, de garantizar los derechos humanos, civiles y políticos de los venezolanos, que no exista más gente perseguida, que no exista gente apresada por pensar distinto, que no existan exiliados porque no pueden vivir en su país, porque sencillamente se oponen a alguna situación dramática que estamos viviendo. Yo creo que son cosas muy importantes que hay que mantener y siempre hay que tener una disposición a ese encuentro y a ese diálogo, y creo que vamos a elegir un presidente que tiene una altísima convicción de la importancia del diálogo. Edmundo llegó a ser diplomático en un país que estaba en guerra civil. Cuando entró a la residencia en la que estuvo, por ejemplo, en El Salvador, en plena guerra civil, le pusieron una bomba y se salvó de milagro. Edmundo ha estado involucrado en procesos de transición como el de España, cuando le tocó acompañar a un dirigente político exiliado para que pudiera regresar a su país, como fue Felipe González, que después fue presidente 14 años. A Edmundo le ha tocado vivir golpes de Estado como diplomático, como lo que pasó en Argelia, y vivir durante 3 años en toque de queda a partir de las 5 de la tarde. Entiende perfectamente la necesidad que hay de lograr consensos para poder normalizar un país que tenga garantías para todos. Y eso yo creo que tiene que alegrarnos a todos, porque no vamos a tener un presidente que viene a vengarse, que viene a hablar de guerra, sino que viene a hablar de paz, de reconstrucción, de unión y de progreso para todos los venezolanos. En cuanto al diálogo con Estados Unidos, su consideración respecto al papel de la Unión Americana en este momento en Venezuela. Bueno, yo creo que respetamos los diálogos que puedan haber entre autoridades de distintos países,
pero siempre hay que recordar que el cambio en Venezuela o cualquier negociación o acuerdo debe involucrar principalmente a los venezolanos y tienen que tener como centro los intereses de los venezolanos, que son los derechos humanos, las libertades democráticas, las libertades económicas, y en ese sentido nos parece que cualquier acuerdo tiene que tener como centro la democracia y la libertad en Venezuela. Vamos a revisar algunos de los comentarios de la audiencia a través de la red social X. Oscar Sánchez, por ejemplo, escribe: el ventajismo, mentiras, manipulaciones del gobierno hacen presumir que perdieron la calle, pero también de tramoyas que están ideando para no entregar el poder. ¿Cómo se prepara la oposición? Estando en todos los centros de votación, defendiendo el voto, obteniendo el acta al final, demostrando que el resultado es exactamente el que fue, haciendo todas las verificaciones en todos los sitios donde se vayan a abrir las urnas electorales, estando como población, como pueblo unido alrededor de los centros de votación y al final defendiendo el resultado que emitan los venezolanos, que yo creo que al final debería ser una garantía a la que nos comprometamos todos. Como cuando se gana se reconoce, cuando se pierde se reconoce, pero en esta oportunidad yo creo que lo más importante es que todos estemos defendiendo un resultado que es el resultado de la Venezuela del futuro, que es el resultado del futuro de nuestros hijos también, y en ese sentido creo que ahí vamos a estar a la altura de la expectativa del venezolano que quiere que se le defienda su voto. ¿Está conectada en este momento la oposición con los sectores humildes del país? Absolutamente, y más que la oposición, yo creo que esto no es un tema ni siquiera político, esto es un tema humano. Es un tema de un pueblo que no tiene cómo alimentarse, que no tiene cómo recobrar la salud cuando tienen una enfermedad, que pueden perder la vida por enfermedades que en otras partes son absolutamente curables porque no hay centros de salud donde se puedan curar, que no tienen un empleo digno, que después de trabajar todo el día llegan a su casa y no tienen agua, no tienen gas, no tienen electricidad. Esa gente necesita vivir mejor y se ha unido alrededor de una esperanza de un cambio que les pueda significar dignidad, mejorar su calidad de vida, echar para adelante y dejar la peleadera que ha hecho de este país un país invivible. Nosotros hemos tenido un muy mal gobierno y merecemos un mejor gobierno y por eso vamos a votar en paz, con tranquilidad, con alegría, pero con convicción de que hay que defender la posibilidad de que Venezuela pueda cambiar y ese cambio lo vamos a tener el 28 de julio. Escribe el Gran Águila: buenos días. La concentración que hicieron ayer entre Barcelona y Lechería, según mi familia, madre, hermana, escribe entre paréntesis, que viven allí en Lechería y son opositores, manifestaron su consternación por la poca asistencia y lo pobre del discurso, y eso que es un municipio netamente opositor. Mira, las imágenes que yo he visto son gigantescas, lo que vivimos en Caracas es gigantesco. Cuando uno se desplaza a cualquier sitio de Venezuela, la gente sale sola, porque la gente está saliendo por sí mismo, está saliendo, repito, por lo que significa poder vivir mejor, por la ilusión de poder ver a los hijos que regresen, a los abuelos están totalmente ilusionados de poder conocer sus nietos que nacieron en otras partes del mundo. Venezuela tiene que volver a ser un país donde la unidad familiar sea una realidad. Así que yo creo que lo que ha habido es una movilización gigantesca, va a continuar, va a crecer, pero en todo caso, Francis, lo más importante es que la movilización del 28 va a ser sin precedentes, aquí va a votar todo el mundo y ese día es el día que vamos a tomar la decisión sobre el futuro del país y yo no tengo ninguna duda que Edmundo González será electo presidente de la República. Doctor Luis Loyo escribe: saludos, pregúntele a su invitado cómo ve el momento de ganar Edmundo González Urrutia cuando Nicolás Maduro le entregue la banda presidencial. ¿Cree esto posible, que acepte su derrota? Mira, yo espero que así sea. Creo que tiene que haber un cambio en paz en el país. Creo que tiene que haber un proceso de empalme, diría yo, que de garantías para todos los venezolanos, que sea un proceso absolutamente institucional y evidentemente todos los venezolanos tenemos dudas por el autoritarismo que hemos visto en todos estos meses y años. Pero cuando un pueblo se decide a cambiar, no hay nada ni nadie que lo pueda evitar. Este pueblo ha tomado una decisión. Este pueblo quiere ser libre, que este pueblo quiere echar para adelante, este pueblo quiere tener dignidad, este pueblo quiere tener un gobierno que sea empleado del pueblo y no dueño del pueblo. Y yo estoy convencido que al final la fuerza de la realidad,
el voto de la gente, la decisión de los venezolanos va a tener que ser acatada por todos, porque al final se trata del futuro del país y no del destino de una persona. Primero Justicia está en la calle, está recorriendo el país. Absolutamente, estamos en la calle, justicieros con el mundo, y estamos muy contentos de ver que en Venezuela todo el mundo está con el mundo, así que vamos para adelante con ilusión, con alegría, a defender esos votos, a votar ese día y a lograr esa Venezuela que todos queremos. Muchísimas gracias, Tomás Guanipa, vicepresidente de Asuntos Políticos de Primero Justicia y miembro de la Mesa de Diálogo Nacional de la Plataforma Unitaria. A ustedes, como siempre, gracias por escribirnos. Hacemos pausa y regresamos con más. Muchas gracias.